Ay, hay una señora en el banco que siempre chanta este día, cada vez que se sienta. Paso para atrás.
Buenas noches, señorita Anita, buenas noches, estimadas estudiantes. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, ¿qué pasó acá? Este es otro. Ah, bueno, no sé por qué no está mi fondo. Bien, vamos a dar inicio. Les voy a presentar el material del día de hoy. Bien. El día de hoy tenemos una sesión que tiene que ver con todo con todos los pasos de la investigación científica y vamos a ver sobre las variables e hipótesis en la investigación científica, ¿ya? Bien, para ello vamos a ver un video. Un momento, por favor. Voy a compartirles un video. Ay, ¿cómo puedo hacer para reducir esto? La hipótesis. ¿Para qué sirve? En primer lugar, definamos lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición o premisa. Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se produce. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos, y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pero, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia.
Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración. Podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias: un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos dos. A, formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. Muy bien. Bien. Entonces ahora ustedes vamos a hacer un Menti. Les voy a enviar el enlace por el chat y ustedes van a responder, por ejemplo, ideas sobre las hipótesis de investigación, ¿ya? Lo que ustedes han escuchado del video. Bueno. Ideas sobre las hipótesis de investigación que acaban de mencionar en el video. A ver, ¿qué ideas han captado ustedes sobre las hipótesis? Posibles respuestas, muy bien. ¿Alguien más? Solo una persona está votando. Somos más de 50, creo, en la sala. Bueno, sí, pueden ser guías específicas para poder resolver las variables de la investigación, ¿no? Entonces, posibles respuestas, tiene que ver con guías específicas, porque la investigación va a tener ciertas variables, ¿no? De acuerdo a lo que el investigador está buscando. Ya, muy bien, a ver. Ideas para llegar, dice, ¿no? Elena nos dice, ideas para llegar a una solución. Son supuestos. Las hipótesis son muy bien, son supuestos, ¿no? También a través de las hipótesis vamos a comprobar, como dicen ahí. Vamos a comprobar algo, ¿ya? Si es verdad o si es falso. Por eso que las hipótesis, como muy bien lo han mencionado ahí, son supuestos. Sí, son diferentes a las variables. Son ideas para llegar a digamos, a una conclusión de una investigación. Es una explicación provisoria, claro, no es es una suposición, ¿no? Muy bien, pueden continuar, pueden ser negativos, pueden ser positivos, ¿ya? Las hipótesis pueden ser nulas,
Ya, muy bien. Y se tienen que comprobar, ¿no? En la investigación se van a tener que comprobar. Muy bien. Les agradezco porque con esta idea ustedes ya van viendo de que a través de las hipótesis, ahora vamos a ir viendo el material que les he preparado para que se pueda, digamos, consolidar mejor la información, ¿ya? Entonces, pero también para poder entender a las hipótesis, tenemos que conocer también qué son las variables, ¿ya? Dentro de una investigación científica están estos elementos, ¿no? Las variables y las hipótesis. En este caso, las variables nos dice que son atributos, son características de una dimensión o de un fenómeno a investigar, ¿no? Es una dimensión a medir, a observar. Por ejemplo, las variables pueden ser la edad, el sexo, puede ser la inteligencia, puede ser la estatura, las actitudes, puede ser el nivel de ingreso, puede ser nivel de la cultura, puede ser nivel de lectura, nivel de la mortalidad, de la agresividad. También puede ser atractivo físico, nivel de instrucción. Puede ser también una variable la delincuencia, población, nivel de pobreza, la comercialización, etcétera. Hay diversas variables que se pueden estudiar, que se pueden medir. Por eso se denominan variables, porque varía de una entre otra. ¿Qué características tienen las variables? Las variables son observables. ¿Por qué son observables? Porque su formación debe ser concreta y evidente. O sea, tiene que estar en la realidad, no puede estar en la luna, ¿ya? Entonces, una variable la tenemos que observar porque se va a medir en la investigación. Una variable puede ser cambiante porque puede cambiar de categorías y de valor. Puede ser medible, evaluable, porque puede ser cuantificada, ¿no? Se puede medir. Y también una variable, tener referencias conceptuales. Quiere decir que tiene que tener un marco teórico, que debe de haber una teoría, ha de haber algún investigador que nos hable sobre esa variable, que nos pueda brindar ciertos términos, que nos pueda brindar ciertos conceptos para conocer, digamos, científicamente esa variable, ¿ya? Entonces, las variables se clasifican independientes, dependientes, intervinientes, ¿no? Entonces hay tres tipos de variables: independientes, dependientes, intervinientes. Por su naturaleza, cómo se ven, cómo se están separadas, pueden ser cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas son las continuas y las discretas, y dentro de las cualitativas vamos a ver las variables ordinales y nominales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las variables independientes son aquellas que suponen ser la causa del fenómeno de estudio. O sea, la variable independiente es la que, digamos, la que domina la investigación, es la que nos va a decir la causa del por qué de ese estudio, ¿no? La variable dependiente, según Hyman, es la que está, digamos, manipulada por la variable independiente, ¿no? La variable dependiente, según este señor, tiene un factor que es observado, ¿no? Un factor, como su propio nombre lo dice, va a depender de la primer variable, de la variable independiente, ¿ya? La variable interviniente es aquella que que vincula estas dos variables. La interviniente vincula a la variable independiente y a la variable dependiente. Aunque parezca un trabalengua, bueno, así es las variables.
Las variables no solamente no están solas, sino que ellas tienen indicadores. Estos indicadores van a desagregar a cada variable, porque cada variable tiene ciertas dimensiones también, ¿no? Entonces, un indicador de una variable se van a desprender otras medidas, ¿no? O otras formas de medirlas también. Pueden ser, dice, estos indicadores también pueden ser cualitativos o cuantitativos porque van a determinar esa precisión de la investigación. Hay algunas mayormente las investigaciones son cuantitativas, ¿no? Porque las cualitativas mayormente las hacen en investigación-acción, de población, hablan de etnografía, ¿no? En este caso, las cuantitativas mayormente son descriptivas y tienen que ver, pues, con este desprendimiento que tienen que ver los indicadores, ¿ya? Entonces, los indicadores tienen la función de informar o de recoger esa información de la variable. Los indicadores, pues, son fuentes en las cuales se puede acudir para armar la información, ¿no? Asimismo, los indicadores son importantes porque le van a dar un valor a la variable. Los indicadores también son los que nos van a permitir construir los instrumentos de recolección de datos o, digamos, del valor que se le va a dar a cada variable, ¿ya? A través de los instrumentos podemos construir, levantando ciertos datos, ¿no? Cómo está esa variable, de acuerdo a esos indicadores, ¿ya? Así lo vamos a ver, miren, aquí vemos en el lado izquierdo las variables y en el lado derecho vemos los indicadores. Por ejemplo, la variable actos antisociales tiene que ver con la agresión física o verbal, tiene que ver con el robo, tiene que ver con el engaño. Estos pueden ser medibles. Otra variable puede ser la afiliación religiosa. ¿Y cuáles serían los indicadores de afiliación religiosa? Puede ser católico, judío, protestante, evangélico, mormón, musulmán, entre otros. ¿Puede ser medible? Puede ser medible. O sea, hay información, hay marco teórico que se puede investigar y podemos medir esta variable con sus indicadores. Vemos otra variable, nuevas tecnologías. ¿Cuáles son sus indicadores? Productos, procesos, materiales, componentes, ¿no? ¿Que también se puede investigar? Sí se puede investigar. Por ejemplo, la variable clientes tiene que ver con el indicador de valores, creencias, actitudes. La variable de eficiencia del aprendizaje tiene que ver con la cantidad de respuestas, tiene que ver con la emisión de respuestas, tiene que ver con las vías de solución de un problema. La eficiencia del aprendizaje, el indicador puede darse con transferir métodos y conceptos, ¿no? También con la complejidad de los problemas. También la eficiencia del aprendizaje se puede medir dando respuestas originales, por ejemplo, ¿no? Y la última variable que tiene que ver con la motivación, tiene que ver, por ejemplo, con el indicador enfrentar las tareas, el estudio con alegría, incrementar el interés por aprender o estudiar, ¿no? Entonces, vean que con estas variables sí se puede hacer una investigación porque vamos a encontrar libros que nos hablen de estos indicadores, ¿no? También, por ejemplo, aquí vemos una operacionalización de variables en la cual tiene la variable, la dimensión y el indicador. Si hablamos de la variable liderazgo directivo, la dimensión es comunicación, motivación y liderazgo. O sea, estas dimensiones son subvariables de la variable liderazgo directivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que el indicador dentro de la variable directivo y la dimensión comunicación, su indicador tiene que ser flujo de comunicación
que sí podemos encontrar marco teórico. Vías de comunicación, que sí podemos encontrar marco teórico. Fluidez de la comunicación, apertura de la comunicación. De la variable, por ejemplo, de la variable, aquí está, liderazgo, directivo y motivación, podemos encontrar, por ejemplo, clima organizacional. De motivación podemos encontrar valoración del desempeño. Podemos encontrar participación para la dimensión motivación, ¿no? Para la dimensión motivación podemos encontrar el logro de desempeño, por ejemplo, ¿no? También para la dimensión liderazgo, por ejemplo, para la dimensión liderazgo, que tiene que ver con la variable liderazgo directivo, vamos a encontrar, por ejemplo, tipos de liderazgo, ¿no? Que sí podemos encontrar bibliografía sobre este tema. En liderazgo vamos a encontrar sobre autoridad, que es un indicador que vemos dentro de lo que es liderazgo, control, ¿no? Y podemos encontrar interés por el personal. Entonces vean, esta operacionalización siempre la vamos a ver en las investigaciones cuantitativas, por ejemplo, ¿no? Una variable tiene una dimensión, una variable, en este caso, a ver, vamos a ver, una variable tiene siempre una dimensión y también una variable siempre va a tener un indicador, ¿ya? Eso siempre ustedes recuerden. Cuando les dicen, a ver, vamos a ver la operacionalización de la investigación. Van a ver las variables, van a ver las dimensiones y van a ver el indicador. Dependiendo la variable, cada variable tiene sus dimensiones y tiene sus propios indicadores. Aquí hemos hecho un ejemplo sobre la variable liderazgo directivo. Un liderazgo directivo tiene que ver cómo se comunica ese líder. Tiene que ver cómo ese líder motiva, cómo ese líder lleva el liderazgo, no sé si en la empresa, en la institución educativa, ¿no? Dependiendo. Entonces, y cada dimensión tiene sus propios indicadores. ¿Ya? Y aquí entramos al tema que nos está, digamos, el día de hoy convocando para ver, por ejemplo, qué cosa es una hipótesis. Entonces, una hipótesis tiene que ver con tiene esa definición como una explicación tentativa de un fenómeno, así como ustedes lo han mencionado, es un supuesto, ¿no? Porque la hipótesis propone tentativas a las respuestas o a las preguntas de investigación, ¿no? ¿Será o no será? Entonces ahí el investigador tiene que probar, tiene que comprobar cada hipótesis que se ha planteado, ¿no? Entonces también la hipótesis viene a ser una explicación o predicción de la relación entre las variables. Casi siempre dentro de una investigación existen dos variables. Entonces, un enunciado que puede ser afirmativo y condicional, o que puede estar estableciendo una relación entre los hechos y respondiendo a un problema de investigación. Entonces, una hipótesis siempre va a tener esa afirmación o esa condición de relación entre los hechos y va a responder a los problemas que se van a investigar. Entonces, como ustedes muy bien lo han dicho, las hipótesis es una suposición. ¿Será o no será? Se supone, ¿no?
que se propone tentativamente dar solución. O sea, el investigador se ha planteado una serie de hipótesis de acuerdo a sus variables y él luego va a medir, va a comprobar, ¿no? Y para darle solución pues a ese problema, de acuerdo a esa variable que pretende investigar, ¿ya? Entonces, vamos a ver que las variables también tienen ciertas características, ¿ya? Las variables tienen ciertas características como, por ejemplo, dice que deben de referirse a una situación real. Ejemplo, tenemos un sinfín de ejemplos, pero en esta oportunidad, por ejemplo, la desintegración familiar. ¿Se puede estudiar? Por supuesto que es un fenómeno de la realidad. Provoca la baja autoestima en los niños, ¿no? Ver que la desintegración familiar provoca baja autoestima en los niños. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Entonces, de acuerdo a la investigación, el investigador puede, a través de la propuesta de todo el marco teórico, perdón, puede encontrar esa medición. Luego, por ejemplo, tenemos otra de las características, dice, deben ser comprensibles, precisas y concretas. Así como ustedes lo han mencionado, las hipótesis tienen que ser sencillas, ¿no? No tienen que ser con términos, por ejemplo, vagos, confusos, ¿no? Tiene que haber una globalización, por ejemplo, si es que es una globalización de la economía, una sinergia organizacional, ¿no? Entonces, las hipótesis se tienen que redactar de manera comprensible. No pueden ser complejas, digamos así, ¿no? También las variables, como lo dice aquí, tienen que haber una relación entre las hipótesis y las variables. Tiene que haber una relación entre ellas. Otra de las características es que, a ver, ¿qué me pasó acá? No deben de ser relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Quiere decir que no hay que esperar a hacer pues una técnica específica, ¿no? O algún instrumento de verificación específico para poder comprobar esta característica, ¿no? También deben de ser redactadas usando una forma lógica. Debe tener un orden, ¿no? Que implique, primero es la hipótesis A y por supuesto la que sigue debe ser la hipótesis B, ¿no? Entonces, debe haber una consecuencia o efecto de esa formulación de hipótesis, ¿ya? Aquí vemos un gráfico sencillo en el cual se observa, por ejemplo, dentro de las hipótesis, vamos a ver una forma de análisis, ¿no? Que pueden ser a veces grupos o un caso específico que se va a estudiar. Asimismo, en el segundo campo, por ejemplo, vamos a ver variables que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Mayormente, como les digo, en el tipo de investigación que ustedes vayan a presentar, porque van a ser descriptivas, se van a utilizar de diseño cuantitativo, ¿ya? En el caso también en este gráfico se dice que las variables y las hipótesis tienen que tener una relación lógica, un orden, ¿no? 1, 2, 3 o ABC. Entonces, a esto se refiere con este gráfico para poder entender un poco el análisis de las variables con relación a las hipótesis. Aquí vemos, por ejemplo,
Cuanto mayor sea dice, cuanto mayor sea el nivel de preparación de los docentes, es una forma de plantear, digamos, un tema, ¿no? Un tema de estudio, dice, cuanto mayor sea el nivel de preparación de los docentes, mayor será el nivel de aprovechamiento académico de los alumnos. Es un tema, un título, entonces, si vamos ordenando el análisis de esta proposición, vemos de que en la unidad de análisis serían los docentes y estudiantes, porque se va a hacer el estudio de este grupo, ¿no? El orden de las variables, vamos a ver que hay dos variables, ¿no? Variable 1, por ejemplo, tiene que ver nivel de preparación, variable independiente. ¿Y cuál sería la variable dependiente? Nivel de aprovechamiento académico, porque ahí está hablando, ¿no? Nivel de aprovechamiento académico, y el otro tiene que ver con la preparación, ¿no? Nivel de preparación que tiene que ver con el otra variable. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles son los elementos lógicos? Porque acá dice el elemento lógico, cuanto mayor sea, mayor será. Y eso lo vamos a ver nosotros. A ver, Dios, se me fue la manito. Aquí, ¿ya? Entonces, aquí está. Cuanto mayor sea, ¿no? Mayor será. Entonces, aquí hay un análisis que tiene que ver con este tipo de proposición para poder darle esa ubicación, ¿no? A las variables, tanto independientes como variables dependientes, y ese orden lógico que se tiene que hacer en una investigación, ¿ya? Entonces, existen tipos o clases de hipótesis, ¿no? Tenemos hipótesis de investigación descriptivas, en este caso descriptivas, y también tenemos hipótesis explicativas, ¿ya? Las hipótesis descriptivas tienen que ver con hechos, con características de un entorno, de una estructura, ¿no? Y las explicativas tienen que ver con ciertas teorías. Las descriptivas las vamos a encontrar, ¿no? En estos diseños que son cuantitativos, y las explicativas en las cualitativas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el tipo de diseños, de hipótesis, en el caso de las hipótesis nulas, ¿no? Son aquellas que sirven para refutar, para negar lo que va a afirmar una investigación. Por ejemplo, los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. O sea, los varones no le atribuyen importancia al atractivo físico, ¿no? Como las mujeres, dicen. Entonces, esto, al ponerle el no, ya lo está haciendo una hipótesis nula. Los jóvenes no, ¿no? Y vamos a ver aquí, por ejemplo, una hipótesis alternativa o de relación con sus posibles alternativas, ¿no? Ante las hipótesis de investigación nula. Ejemplo, el candidato A, dice, el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del aula X menos del 50% de votación total. ¿Será verdad? Eso se tiene que comprobar, ¿no es cierto? Luego, las hipótesis estadísticas tienen que ver cuando el investigador expresa símbolos estadísticos. Por ejemplo,
el investigador dice, el promedio mensual de casos por deserción en la universidad X es mayor a 100. Entonces aquí habría que ver también con cuadros estadísticos si esto es verdad o es mentira. ¿Ya? Mencioné hace un momento sobre la operacionalización, ¿ya? En la cual la operacionalización de hipótesis, para comprobar o refutar una hipótesis, dice aquí que debe ser traducida o puesta en una operacionalización. En la operacionalización de las hipótesis tenemos que ver esos indicadores, ¿no? Las definiciones, por eso que es importante ver el marco teórico de cada dimensión y de cada indicador, ¿ya? Porque de esta manera están compuestas las variables. Entonces es una forma, la operacionalización es para darle cuerpo a la investigación a través de los conceptos o los términos que tienen que ver con cada tipo de variable con sus dimensiones e indicadores, ¿no? Aquí está, lo que les expliqué hace un momento. Entonces, a todo este cuadro que está aquí en esta presentación, a todo este espacio se le llama operacionalización. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, que siempre en una operacionalización tiene que estar presente la variable. También tiene que estar presente la dimensión y también tiene que estar presente el indicador. Si falta una de ellas, bueno, es una operacionalización que no está clara y no se va a poder comprender este proceso de investigación. Entonces, la operacionalización es importante porque ustedes van a poder encontrar sobre la variable sus términos, sus conceptos, y lo van a poder plasmar en la investigación, ¿no? Sus dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la variable del juego, ¿qué dimensiones tendría el juego, no? Por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, el arte, por ejemplo, a ver, ¿qué otra dimensión podemos ver? Y así cada una va a tener sus propios indicadores y de esa manera vamos a ir construyendo la investigación, ¿no? A ver, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta sobre las hipótesis? Para pasar a un pequeño ejercicio. ¿Está claro entonces sobre las hipótesis? Bien, entonces vamos a cada una va a ingresar al Google y va a buscar, por ejemplo, en primer lugar, una variable que ustedes quisieran investigar con relación a la educación inicial. Dentro de la educación inicial hay muchas variables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje de los niños en la lectura, aprendizaje de la conciencia fonológica, tenemos el juego, la dramatización, ¿no? Entonces ustedes van a coger una y van a poder crear una hipótesis positiva y una hipótesis nula. ¿Cómo se formulan las hipótesis? A ver, vamos a ir viendo. Pueden ir ingresando. A ver, vamos a ver.
¿Están ahí? Creo que la señorita Anita les ha cerrado el micrófono, no pueden abrir, hablar, ¿no? Apágale el laptop. A ver, a ver, a ver. A ver, Aura. Está formulando su hipótesis. Uy, están cerrados los micrófonos. Ya. Ya. La idea es que ustedes formulen una hipótesis. Pueden coger ustedes en su propio ordenador, abrir un Word, abren un Word y pueden escribir una hipótesis positiva y una hipótesis nula, un supuesto de algo. No, no hay link. Ustedes escriban en su ordenador. Abrir un Word o en una hoja. Cogen un lapicero en una hoja y le ponen arriba hipótesis y pueden escribir una hipótesis, pero para ello ustedes tienen que buscar una variable. ¿Qué variable quieren estudiar? ¿Quieren estudiar la violencia en los niños, el maltrato infantil, cómo el maltrato infantil influye en el autoestima del niño? O sea, por ejemplo, no sé, ¿no? Puedo decir. Entonces, ahí hay variable independiente y variable independiente. Entonces, ustedes pueden buscar otras variables. Pueden buscar el juego, pueden buscar la violencia, pueden buscar las áreas curriculares, pueden buscar la psicomotricidad, pueden buscar otra variable que tiene que ver con el arte, ¿no? El arte y el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay link de esto. Es que cada una trate de formular una hipótesis, ¿ya? A ver, tienen unos minutos para que puedan, porque pueden indagar, pueden entrar a Google, pueden buscar, ¿no? Tienen 5 minutitos, luego yo llamo y les voy a estar preguntando.
Nada. Las hipótesis pueden ser entre dos variables, ¿ya? A ver, yo les voy a mostrar una matriz de consistencia. Voy a compartir con ustedes una matriz de consistencia. Ya, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo hacemos con esto? Aquí está. A ver, por ejemplo, aquí vemos, bueno, se dice matriz de consistencia, como su nombre lo dice, a una preparación del tema a investigar, ¿no? Una matriz debe tener el tema, por ejemplo, ¿no? Debe tener el tema, debe tener el problema, ¿ya? Una matriz de consistencia de investigación tiene que tener los objetivos. Aquí están las hipótesis, lo que estamos tratando de conocer hoy día, ¿no? También la investigación tiene las variables, ¿ya? Tiene las variables, tiene un tipo de diseño, y tiene una población y muestra. Eso es lo que vamos a encontrar siempre en una matriz de consistencia. A ver, de acuerdo a las variables, ¿no? En esta investigación, la variable 1, la variable independiente, es conciencia fonológica, por ejemplo. Conciencia fonológica, o fonética, perdón. Igual que tiene que ver con fonológica. Estos son sus indicadores de conciencia fonológica. Área de segmentación silábica, por ejemplo. Área de supresión silábica. Área de rimas. Área de adiciones silábicas. Áreas de aislar fonemas. Esto es para medir todo lo que es conciencia fonológica. Área de contar fonemas. La otra variable es nivel de aprendizaje, por ejemplo, de la lectura. ¿Alguien me está escribiendo? No leo ahorita, ¿eh? Nada. La otra variable de esta investigación es nivel de aprendizaje a la lectura. Entonces, su indicador de nivel de aprendizaje de la lectura es nivel de lectura alto, nivel de lectura bajo, nivel muy alto, son sus indicadores. Nivel superior y término medio. Inferior al término medio y nivel muy bajo. Esos son, por ejemplo, los indicadores de la variable nivel de aprendizaje de la lectura. Pero si vamos a las hipótesis, tienen un parecido, porque la hipótesis general, tiene que haber una hipótesis general, dice, ¿cuál es la relación significativa? Relación significativa entre la conciencia fonética del nivel de aprendizaje de la lectura del niño del primer grado de la institución educativa de primaria de María Esther Peralta de Moyopampa, por ejemplo, ¿no? Ese es, digamos, la hipótesis general. Relación significativa entre la conciencia fonética y el nivel de aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de la institución educativa de primaria María Esther Peralta de Moyopampa, Chosica. ¿Cuáles son, por ejemplo, una hipótesis? Los niños del primer grado, dice, los niños del primer grado de primaria de la institución educativa María Esther Peralta de Moyopampa, Chosica, presentan un nivel de conciencia fonética por debajo de lo esperado. ¿Será o no será? Eso habría que comprobar. ¿Cómo se comprueba? Aplicando instrumentos. Otra hipótesis dice,
Los niños del primer grado de primaria de la institución educativa María Esther Peralta de Moyopampa presentan un nivel bajo de aprendizaje de la lectura. Entonces, ¿de dónde salen estas hipótesis? De estos indicadores de aquí. Porque está relacionando la hipótesis con este nivel alto de lectura, nivel bajo, nivel muy alto, y así va a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hipótesis. Vamos a ver si hay 6. 3, 4, 5 y 6. 7 y una más. ¿Qué cosa es la última? Vamos a ver. 8. Ah, son las nulas. Existe relación, ya es la otra, ¿no? A ver, vamos a ver si. Entonces el investigador comprueba cada hipótesis, ¿no? Pero para ello tenemos que, para formular una hipótesis, tenemos que buscar una variable y relacionarla con sus indicadores. A ver un ratito. 8. Vamos a ver 8. 9. En este caso, en este tipo de investigación, existen 9 hipótesis. ¿Por qué? Porque se está relacionando, a ver, nivel alto de lectura. Vamos a ver si es así. Nivel alto, María, ¿no? Nivel de aprendizaje. Ah, primero es nivel de aprendizaje, este de acá. Primero está comprobando si el nivel de aprendizaje de la lectura se da. La segunda hipótesis tiene que ver con... ¿dónde está? Si es que existe relación significativa entre la conciencia fonológica o fonética y el área de segmentación silábica. En las hipótesis no solamente es de una variable, sino se hace relación de las dos variables. Primero conciencia fonológica y luego nivel de aprendizaje de lectura, ¿no? Entonces ambas, es por ello que salen 9 hipótesis. Pero es importante primero determinar la variable para hacer esa correlación, ¿no? Esa correlación entre indicadores de la variable. Aquí ya, por ejemplo, en esta variable dice, existe relación significativa entre la conciencia fonética, ya no está hablando de lectura, sino está hablando de la conciencia fonética y de una dimensión, de un indicador del área segmentación silábica y el aprendizaje de los niños. Perdón, esa es otra variable de la misma institución, ¿no? La cuarta, por ejemplo, ya habla de existe relación significativa entre la conciencia fonética y el área de supresión silábica y el nivel de aprendizaje de la lectura. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, Esmeralda, puedes hablar. Señorita Anita, ¿les puede permitir el micrófono, por favor? A Esmeralda y a Seopa. Seopa Vela. Señorita Anita. A ver, Esmeralda. Mis buenas tardes, buenas noches, perdón, ya pueden compartir ambas. Ya. Mis buenas noches. Me hizo una consulta. A lo que yo he llegado a entender, entonces la hipótesis es una posible respuesta a un problema. Así es. Aquí en esta matriz hay supuestos a una respuesta. Todavía no están comprobadas. Claro, o sea, posibles respuestas que podría obtener dentro de esa investigación o dentro de lo que toda la información que ha adquirido, ¿no, Miss? Claro, Esmeralda, tienes toda la razón. Así es. Sí, justo esa duda para poder hacer mi hipótesis porque no tenía bien en claro eso. Claro, tienes que tener primero tu variable. Tus variables las tienes que colocar
así como habíamos puesto de los docentes y de los estudiantes, ese caso. Entonces, una vez que has hecho como una especie de un título, separas qué tipo de variable has colocado ahí en esa, ¿no? Si has puesto violencia, si has puesto lectura, si has puesto la conciencia fonológica, como en este caso, porque aquí la variable tiene que ver con conciencia fonética o conciencia fonológica con nivel de aprendizaje de la lectura. Variable 1 es conciencia fonética y variable 2 es nivel de aprendizaje. Y decíamos que cada variable tiene sus indicadores. Por ejemplo, los indicadores de conciencia fonológica tienen que ver con estas 2, 4, 6, ¿no? Que son segmentación silábica, supresión silábica, detección de rimas, adiciones silábicas, aislar fonemas, contar fonemas. Y lo que es nivel de aprendizaje de la lectura, sus indicadores es nivel alto, nivel bajo, muy alto, superior o término medio, o inferior, término medio o nivel muy bajo, ¿no? De acuerdo a los instrumentos que se aplican para la lectura, nos van a dar esos niveles, por ejemplo, esos indicadores, ¿no? Entonces, más o menos aproximadamente una, digamos, una matriz de consistencia de una investigación se resume en esta matriz, ¿no? El tema de investigación, por ejemplo, en esta matriz habla de relación entre la conciencia fonética y el nivel de aprendizaje de la lectura en niños del primer grado de la institución educativa de primaria María Esther Peralta de Moyopampa, Chosica, ¿no? Ese es, por ejemplo, el título o el tema a investigar. Entonces, ¿dónde está la variable aquí? Aquí está una variable, conciencia fonética, ¿no? La otra variable tiene que ver con nivel de lectura, nivel de aprendizaje de la lectura. Esa es la otra variable, ¿ven? Entonces, estas dos variables tienen aquí, se hace una correlacional, ¿no? Y cada variable tiene sus propios indicadores. Por ejemplo, esta variable de conciencia fonética, sus indicadores son estos. La segunda variable que tiene que ver con nivel de aprendizaje, estas son sus variables, ¿no? Esas son sus variables. Entonces, cuando se cruzan, se correlacionan, salen estas hipótesis. Primero, relación significativa. Siempre en este caso, ¿cuál es la relación significativa entre la conciencia fonética y el nivel de aprendizaje de la lectura en niños de primer grado de tal institución? Esa es, digamos, la hipótesis general. ¿Cuál es el grado de relación significativa? Buenas noches. Hola, Seopa. Miss, una consultita. Mira, yo estaba haciendo acá mi tema, por ejemplo, yo he puesto el maltrato infantil. Ya. Y mi hipótesis, a ver si estaría bien, Miss, he puesto el hecho de que una madre perciba negativamente a su hijo, o el hecho de que sea un niño problemático, aumenta la posibilidad del maltrato. O sea, eso he puesto en lo que sea el general, ¿no? Y bueno, la nula puede ser, Miss, que los padres, porque han sido criados así también, y ellos han sido criados de esa manera drástica, también piensan que deben de criar a sus hijos de esa misma manera. ¿Eso puede ser la nula, Miss, o no? Ahí habría que ver, tú tienes que buscar qué es o qué significa el maltrato, y a partir de esa teoría tú vas a plantear esa hipótesis, ¿no? Ya en tu terreno, en tu grupo de niños que vas a aplicar la investigación. Entonces tú estás ahí colocando a la familia, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces también se busca primero esos términos, se busca ese concepto,
Y siempre para una hipótesis, digamos, para relacionarla, se coloca, se escribe, por ejemplo, de manera sencilla, si los niños eh, de no sé qué lugar me estás hablando, se le coloca, por ejemplo, los niños de 3 años o de 4 años de la zona donde estás ubicada, ¿no? Presentan un nivel de maltrato, por ejemplo. Presentan un nivel de maltrato. Ahí habría que buscar el maltrato infantil, ¿cuáles son sus indicadores? ¿Qué indicadores tiene el maltrato infantil? Entonces, uno obteniendo el de la variable, sus indicadores, recién vas a poder hacer tu hipótesis, porque lo vas a relacionar, digamos, la variable con las dimensiones, o perdón, con los indicadores. Ah, ok, Miss. Yeah. Pero está bien, estás yendo por un buen lado porque estás haciendo tú un análisis de lo que ocurre en ese entorno, ¿no? Con relación a los niños. Pero son tus propias palabras, ¿no? Tú tendrías que buscar, digamos, en términos generales, pues una teoría, ¿no? ¿Qué significa eso? Para que tú puedas decir, los niños de tal lugar, ¿no? Presentan un grado de maltrato eh, por encima, eh, digamos, de los rangos no normales, porque ningún niño debe tener debe sufrir maltrato. Por ello hay que buscar cuáles serían los indicadores de maltrato infantil. Puedes indagar y ahí vas a encontrar. Y entonces formular siempre la hipótesis, considerando en este caso los niños de 4 años o de 5 años o de 3 años, ¿no? De tal lugar, presentan un nivel alto de maltrato infantil, por ejemplo, ¿no? Habría que ver cuáles son las dimensiones, ¿no? No es que yo esté manejando un poco de investigación y me aprenda todas las dimensiones de todas las variables, no, para eso hay que leer, hay que buscar, ¿no? Por ello les digo, ustedes busquen una variable al juego, ya. Ahora ya buscaron el juego, ahora ustedes tienen que buscar ahí en el Google, ¿cuáles son los indicadores del juego? Y les va a salir brum, una serie de... Y con esos indicadores recién ustedes pueden jugar, ubicándose también en una edad, ¿no? En un grupo etario al cual van a investigar si es de primaria, si es de inicial o si es de secundaria, ¿no? Y empiezan ustedes a poder jugar con las hipótesis. Pero ya ustedes saben que las hipótesis son supuestos, ¿no? Son posibilidades que el investigador tiene que aclarar en esa investigación. Si es verdad o no es verdad, ¿no? Así de simple, ¿ya? A ver, ¿alguien más? Bien, vayan a ver, redactando más o menos. Ya, a ver, ya van avanzando. ¿Alguien más?
Sí. Bien, ¿cómo van? Así es, un cuadro de doble entrada que pueden hacer toda su matriz ya, pensando en un problema de investigación, ¿no? También una hipótesis puede ser los estudiantes de víctimas de bullying, por supuesto, ¿no? El bullying hoy en día se puede estudiar porque hay mucha teoría, vamos a encontrar en los libros, y luego lo podemos contrastar en esa realidad en la cual ustedes lo van a medir, ¿no? Son dos entre dos variables siempre. Sí, todavía no se termina la clases. Estamos viendo a ver cómo les va, ¿no? Es un ejercicio simple, tampoco no se me atormenten, no se atormenten, ¿ya? Vayamos un poco, claro que esta matriz de consistencia que les estoy presentando ya es en sí de un trabajo de investigación, ¿no? Ya es una investigación eh, que ha sido comprobada, por ejemplo, ¿no? Entonces, el investigador ha hecho esta matriz y llenando, por ejemplo, cuál ha sido su tema de investigación, primero su tema, luego el problema que ha querido resolver es qué relación existe entre la conciencia fonética y el nivel de aprendizaje de la lectura en niños del primer grado. Ese ha sido su problema, ¿no? Siempre el problema se redacta entre, digamos, es una incógnita, pues, ¿no? A ver, vamos a ver quién levantó la mano. A ver, Mary. Mary.
Sí, maestra. No sé si está bien, pero a ver, dígame usted si está bien o le falta algo. A ver. He puesto a los niños de 5 años del Jardín 3 de Octubre presentan mayor interés en los juegos, aprenden mejor y ponen más interés y no se distraen fácilmente. Ya, ahí, Hasta ahí. ahí estás colocando, por ejemplo, una variable sobre el interés al aprendizaje y el otra es sobre distracción, algo así entendido. Entonces, en base a ello, ya tienes que hacer, por ejemplo, esa puede ser tu hipótesis general, ¿no? La hipótesis específicas tienes que separar eso. Por ejemplo, los niños, como has mencionado, cuál es el grado de interés por aprender. Y la otra sería, atención, creo que dije, ay, se me fue la idea. Pero has mencionado dos variables ahí. Entonces, se separan, ¿no? Porque en la primera sí vas a juntar las dos. Como en este caso, por ejemplo, pone conciencia fonética y el nivel de aprendizaje de lectura. Pero ya en la siguiente, separa, por ejemplo, solamente habla de conciencia fonética. En la siguiente hipótesis, en la hipótesis 2, ya habla sobre el nivel de aprendizaje de la lectura. En la siguiente, habla nuevamente de conciencia fonética, pero de un indicador, segmentación silábica, por ejemplo. Y así. Hay que ir desagregando para ver cuántos supuestos o cuántas, digamos, de cuántos supuestos se puede resolver, ¿no? A ver, Mary. Dígame, mis... Levantaste la mano. Sí, es lo que le estaba diciendo. Ah, ya. Entonces tienes que separar bien, porque he escuchado que has hablado de interés, la otra dimensión, la otra variable. Aprenden y no se distraen fácilmente. Ya, distracción y interés. Entonces son dos, mire, son dos temas que sí se pueden observar y medir. Entonces, ahí tienes que, estás por ahí por un buen camino, pero hay que un poco dividir esa variable, ¿ya? A ver, Violeta creo que levantó la mano. Violeta. Buenas noches, Miss. Hola, a ver, dime, Violeta. Miss, lo que le he entendido es que, por ejemplo, yo he puesto una hipótesis, la danza es un factor importante para la comunicación en los niños de 3 años. Ya, entonces ya, a ver, ahí la danza es una variable. La otra variable es comunicación, entonces ahí tienes que separar. Los niños de 3 años tienen un nivel alto al desarrollar la danza, por ejemplo. La otra variable sería los niños de 3 años. Ay, ya se me fue la idea. ¿Cuál era la otra variable? Comunicación, ¿no? Los niños de 3 años se comunican, tienen un nivel de comunicación alto. Y así vas jugando. La otra variable puede ser, los niños de 3 años tienen un nivel de comunicación bajo. La otra variable tiene que decir, los niños de 3 años tienen un nivel de comunicación intermedio. Entonces, eso se tiene que comprobar. ¿Cómo se comprueba? Cuando ya se aplican instrumentos, pero ahorita estamos en la etapa de establecer hipótesis, ¿ya? No podemos poner una hipótesis completa. Ahí también tienes que poner, por ejemplo, los niños de 3 años, no sé, las danzas influyen en su aprendizaje, por ejemplo. La otra, los niños de 3 años, en los niños de 3 años no influye la danza en su aprendizaje, por ejemplo. Es que habría que ver de esa variable cuáles son sus indicadores. Tienen que buscar, entonces mejor va a salir la hipótesis. Pero están por buen camino porque han buscado variables, y eso es importante,
¿no? Estás tú buscando, por ejemplo, una variable que tiene que ver las danzas y la otra que es la comunicación. O sea que tengo que Sí, dime. separarlo. Así es, porque ahí más o menos tú estás viendo cómo influyen las danzas en el desarrollo de la comunicación de los niños. Y eso es importante, mira, de ahí te puede salir un tema. ¿Ya? Ahí tienes Ok. ya dos variables. Tienes danzas, las danzas y la comunicación. Ok, mis gracias. A ver, Hilda. Muy buenas noches. Hola. Disculpe, yo he puesto si los juegos libres en los sectores se descubre la autonomía. Ya, perfecto. Entonces tú ahí ya tienes dos variables. Una Entonces que es yo el en una juego de libre. estas he puesto si la aplicación del juego libre en los sectores es efectiva o no es efectiva. O sea, Ya. tenemos que ver si el juego libre les ayuda a los niños a ser autónomos, si se desarrolla la autonomía o no. Claro. Entonces tú ya has buscado muy bien dos variables. En el caso del juego, tú tienes que buscar cuáles son los indicadores del juego. Si tú entras al internet vas a encontrar. Y en base a esos indicadores vas a formular. Te sale, por ejemplo, 5 indicadores que tiene el juego y tienes que hacer 5 hipótesis. Ya. Y luego de autonomía, vas a entrar a internet y vas a buscar indicadores de autonomía y te salen 3, 4. También tienes que hacer las hipótesis de autonomía con esos indicadores que te da esa variable. Entonces, por lo menos vas a tener 10 hipótesis de esa investigación para comprobarlo. ¿Te das cuenta? Ya. Ajá. Entonces, está bien, muy bien que hayas buscado esa variable de juego, el juego libre, y sobre la autonomía, ¿no? Gracias, ¿Ya? Miss. Ya, ok, Miss, gracias. A ver, Eleida. Eleida. Miss, buenas noches. ¿Hola? Hola, hola. Ya, Miss, yo estoy poniendo mi tema, cómo aplicar la neurociencia en la educación. Mi variable, ¿no? No sé si está Ya, bien o tengo que neurociencia. cambiar. ¿Y el otro cuál era, dijiste? En educación inicial. Ya, en educación inicial, ya. Entonces ahí también, tú tienes que buscar las neurociencias, cuáles son sus dimensiones. ¿Cuál es su dimensión de neurociencias y cuáles son sus indicadores? Y de la educación inicial también, ¿no? Vas a buscar indicadores. Una vez vas a cruzar primero, vas a formular el supuesto, ¿no? Con los primeros indicadores de neurociencia, que te van a resultar 2, 3, 4 indicadores seguro. Y sobre la educación inicial, también te van a dar como resultado unos 6, 7 indicadores, y recién con esos indicadores vas a formular la hipótesis. ¿Ya? Ok, Miss. Muchas gracias. Ok. Rocío. Miss, buenas noches. Miss, Hola, yo hola. ya he hecho mi tema. No sé si estará bien. A ver, dime, Rocío. La violencia familiar afecta en el aprendizaje del niño. Ya, muy bien. La violencia familiar es una variable y aprendizaje en el niño es otra variable. Entonces tú tienes que buscar igual indicadores de violencia familiar e indicadores de aprendizaje. Una vez que tienes esos indicadores, con ellos recién vas a hacer la hipótesis, ¿ya? Me parece bien que hayas buscado esas dos variables. Bueno, ya nos estamos pasando de la hora. Les pido que no se me asusten, tranquilas, traten de buscar, porque no es cuestión de nosotros idearnos, sino que hay que buscar la teoría, hay que buscar en libros, textos, lo que significa esas variables que ustedes han encontrado y sobre todo encontrar esas dimensiones que tiene cada variable y cada dimensión tiene sus indicadores. Ustedes van a encontrar el material que les he enviado en la plataforma y lo van a volver a repetir, lo van a volver a revisar y con esa indicación
del PPT van a poder ustedes hacer sus variables, ¿ya? Perdón, sus hipótesis. Nos estamos viendo en la siguiente clase, son las 21:25. ¿Ya? Buenas noches a cada una de ustedes. Gracias por estar esta noche y tener ese interés de querer aprender. O sea, tranquilas, no se me desesperen y busquen en el Google. Ustedes saben que el Google lo sabe todo, ¿no? Entonces ahí ustedes van a leer y van a encontrar. También ingresen a su biblioteca virtual. En su biblioteca virtual también hay libros de investigación que les puede ayudar a ustedes también a formular. Pero en primer lugar, ya han identificado la variable. Perfecto. Hasta ahí están muy bien todas, ¿ya? Ahora búsquenle a cada variable que ustedes han identificado, búsquenle sus indicadores o sus dimensiones. Y así recién van a poder formular sus hipótesis, ¿ya? Tranquilas, tranquilas. Un besito a cada una de ustedes. Nos estamos viendo en la próxima clase. Cariños a todos. No la veo a doña Sheila, no está. La he extrañado. Bien, buenas noches. Gracias, señorita Anita.